Mauricio Mejía Guerrero, soy profesor aquí de la Universidad Tecnológica de León, soy su compañero. El mes de abril cumplo 15 años de estar aquí con ustedes y el día de hoy me invitaron a dar una plática, una pequeña charla sobre las implicaciones fiscales que tienen o que tenemos como profesores al querer dar cursos a la Dirección de Servicios a la Industria, lo cual se considera ya un servicio aparte de nuestra profesión como profesores. ¿Qué sucede? ¿Qué implicaciones fiscales vamos a tener? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para poder brindar estos cursos y cumplir con nuestras obligaciones y los requisitos que nos piden? En primera, lo primero que debes de tener es tu firma electrónica. ¿Qué sucede? Tu firma electrónica. Yo muy feo, pero espero que me entiendan. Tu firma del SAT, ¿para qué? Para que hagamos un cambio de obligaciones. Si recuerdan, ahorita ustedes nos pidieron en desarrollo organizacional una constancia de situación fiscal como asalariado o asimilable a salario. ¿Qué quiere decir? Que en esa constancia tú dices que estás como asalariado, asimilable a salario, es la única obligación que tienes. Para poder dar el curso, ¿qué va a pasar? Con tu firma electrónica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un aumento de obligaciones. ¿Por qué? Porque ahora no nada más vas a ser asalariado. Al dar un curso que ya se considera otro servicio aparte de tu servicio educativo, ¿qué va a pasar? Necesitas emitir una factura fiscal. Para emitir una factura fiscal tienes que tener un régimen que te lo permita. ¿Ese régimen cuál va a ser? Como persona física puedes tributar en un régimen que nace en el 2022 que se llama RECICO, son sus iniciales. ¿Qué quiere decir? Régimen simplificado de confianza. Este es un régimen muy light, llamémosle así. Es el régimen más sencillo como actividad empresarial, como persona física. Este régimen lo encontramos en la sección cuarta del título cuarto de personas físicas, que se llama precisamente el régimen simplificado de confianza, en el artículo 113, fracción E. ¿Qué nos va a decir ahí? Ahí nos dice que si nosotros no generamos ingresos por más de 3,5 millones al año, podemos tributar bajo ese régimen. Al tributar bajo ese régimen, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo no lo dice, régimen simplificado de confianza es un régimen muy tranquilo, en donde lo único que te vas a preocupar es por emitir tu factura, cumplir con tus pagos de impuestos y poder tener una constancia, una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones. ¿Qué va a pasar? Ya tienes tu firma, haces un aumento de obligaciones en donde ahora tu constancia de situación fiscal va a aparecer como lo vemos en pantalla. Voy a proyectarla de un servidor como ejemplo para que nos demos cuenta. Sube por favor. La constancia de situación fiscal nos dice la fecha en la que fue emitida. Esta, por ejemplo, es el día de hoy. Hoy la acabamos de bajar. ¿Cómo vamos a hacer este trámite? Bueno, entras al portal del SAT. Aquí estamos en el portal del SAT. Y te va a pedir que en otros trámites y servicios, ahí te dice genera tu constancia de situación fiscal. Le das un clic ahí. ¿Qué te va a pedir? Te va a pedir la firma o la contraseña. Si tienes la firma, tu firma es la llave maestra para Hacienda. Vas una vez, la tramitas, sacas una cita, la tramitas. Para eso, ¿qué te van a pedir? Te van a pedir tu CURP, comprobante de domicilio, tu INE y tienes que llevar una UCB. Una UCB en donde te van a cargar el archivo del certificado, de la llave, y vas a poner un password que es tuyo, mínimo 8 caracteres con letras y números. Vas a accesar con tu firma, te abre este portal, le decimos e-firma, cargas tu certificado de tu UCB,
la llave, tu password que pusiste, es muy importante que no lo olvides, y le das a enviar. Al enviar, el portal te va a arrojar como resultado tu constancia de situación fiscal y ahí te va a decir en qué régimen estás tributando. En el caso de un servidor, aquí tenemos la constancia, se emite la fecha en que se emitió, aquí está, que es el día de hoy. Y bueno, va a traer todos tus datos, el domicilio, bajamos por favor. Y aquí tenemos el régimen. Aquí por ejemplo un servidor está como asalariado. Aquí te dice qué actividad tienes, estoy como asalariado, presto servicios de contabilidad, de auditoría. ¿Y qué regímenes tengo? Aquí tengo dos regímenes. Tengo régimen de sueldos, salarios e ingresos asimilables a salarios. Y tengo el régimen simplificado de confianza. Una vez que tienes tu constancia así, ya puedes ahora sí emitir facturas fiscales por la prestación del servicio de los cursos que se impartan. ¿Sale? Cerramos aquí. ¿Qué va a pasar? Ya tienes todo esto y ahora vamos a ver la parte de cómo vas a tributar. Para tributar, ¿qué va a pasar? La ley nos dice que los impuestos que se generan en un mes se pagan al mes posterior, o sea, ya vencidos. Tú vas a pagar, cuando a ti te paguen, vas a generar una factura, que esa factura va a hacer las veces de comprobante para el SAT. Y en el SAT automáticamente se cargan tus ingresos a la hora que la timbras. Si la timbras bajo el método de pago, voy a borrar esto. En una factura te puede decir PUE, que quiere decir pago en una sola exhibición, así, ¿verdad? Perfecto. Si le dices PUE, si te lo pagan dentro del mismo mes. Recordemos que las personas físicas nos manejamos por flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir flujo de efectivo? Yo puedo emitir N cantidad de facturas, pero si no me las pagan y el dinero no está en el banco, no vale. Va a causar impuesto hasta que te la paguen. Entonces, si te la pagan dentro del mismo mes, le dices PUE. Si no, es un PPE, que quiere decir pago en parcialidades. Y ahí te va a llevar a hacer un complemento de pago. Pero suponiendo que nos pagaron una sola exhibición, tu factura va a aparecer en automático el cargo en el sistema del SAT. Al timbrarla, se carga automáticamente. Entonces, te pagan estamos en febrero, por ejemplo ahorita. Estamos en febrero. Diste un curso, te pagaron en febrero, un PUE. ¿Cuándo vas a pagar los impuestos? Los impuestos los vas a pagar a más tardar el 17 de marzo. La ley nos dice que se causan en un mes y se pagan al siguiente. Ojo, el impuesto sobre la renta solamente. Estamos hablando que vas a causar dos impuestos. Uno es el impuesto sobre la renta y otro va a ser el IVA. Ahorita vamos a enfocarnos al impuesto sobre la renta. Posterior hablamos del IVA, ¿sale? ¿Qué sucede? El impuesto sobre la renta, el régimen nos dice, el artículo 113, que sobre los ingresos que causes hay una tabla. Voy a borrar aquí. Ya esta es la pantalla ahorita. Ok, nos dice la sección cuarta del régimen simplificado de confianza. Aquí es donde nos dice que los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales profesionales o otorguen el uso o goce temporal de un bien, podrán optar por pagar impuesto sobre la renta en los términos establecidos de esta sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o actividades señaladas que realicen, obtenidas en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido la cantidad de 3.500.000 pesos. En nuestro caso, entendemos que no vamos a rebasar esa cantidad de 3 millones de pesos en el año. Si yo divido 3,5 millones entre 12,
me da un ingreso mensual promedio 291.666 pesos de ingresos. O sea, que nosotros facturemos y nos paguen. Acuérdense, no lo tienen que pagar también, que a nuestra cuenta bancaria ingrese 291.666. En nuestro caso, pues no lo vamos a rebasar, supongamos que no. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo cobro 30,000 pesos por un curso masiva, 30,000 por punto 16 nos da 4,800. Estaríamos cobrando 34,800. ¿Cuál es la base para el ISR? Esta es la base para el ISR, que es el subtotal. Y esto es el IVA. Ahorita estamos hablando de ISR, nada más 30,000. En nuestro caso, si le prestamos servicio a personas morales, vamos a tener una retención previa. Pero yéndonos al supuesto de la sección del régimen simplificado de confianza, nos dice, bajamos por favor, más abajo, aquí viene la tabla, dice, los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de sus ingresos que perciban por las actividades a que se refiere este primer párrafo de este artículo y estén amparados por los comprobantes fiscales de internet efectivamente cobrados. ¿Qué quiere decir? Por un lado, emito la factura, la timbro en el portal del SAT, y por otro lado, tengo mi estado de cuenta bancario en donde se reflejó ese pago, ya sea vía cheque, vía cheque que me lo depositaron, o vía transferencia que nos hicieron ese depósito a nuestra cuenta, y nos dice, por los ingresos, si cobraste hasta 25,000, vas a pagar el 1%. Si cobraste 50,000, el 1.10, 83,333, el 1.50, 208,000, el 2%. Entonces, en nuestro caso, ¿qué va a pasar? Vamos a tributar y vamos a pagar el 1.10%. El portal del SAT automáticamente, a la hora que ve cuántos ingresos generaste, como lo timbraste y le dijiste que era pago de una sola exhibición, te va a calcular el impuesto. En automático te lo va a calcular. Ahí más bien te va a preguntar si tuviste alguna retención, que ese tema, dependiendo si es persona moral, te van a retener una pequeña parte, que lo acreditas ahí y te da tu monto a pagar. Por eso se llama régimen simplificado de confianza. En realidad es muy tranquilo, muy manejable y son las implicaciones que tenemos en la parte de impuestos sobre la renta. Hasta aquí sería lo que hablemos de impuestos sobre la renta. Vamos a hablar del tema del IVA. ¿Qué sucede con el IVA? El IVA es un impuesto al valor agregado que nos está pagando la tasa en nuestra zona es de un 16%, en zona fronteriza es de un 11%. Volviendo al ejemplo, te van a pagar 4,800 pesos de IVA. Este IVA se le llama IVA trasladado, quiere decir que te lo trasladaron a ti y tú tienes dos opciones. Una, que tus gastos que generes para el desarrollo de tu actividad los pagues de acuerdo a las reglas de impuestos sobre la renta, en la que nos dice el artículo 27, fracción tercera, que para que pueda ser deducible debes de pagarlo con tarjeta de débito, transferencia o cheque. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo consumo gasolina? Yo entiendo que tengo mi coche, consumí 5,000 pesos de gasolina más IVA. El IVA de 5,800. Esto es IVA como tal. ¿Qué va a pasar? A fin de mes, si tuviste ese único gasto de IVA, vas a tener 4,800 menos 800 que tú pagaste debidamente con tu tarjeta de débito cuando cargaste gasolina. Al fisco nada más le vas a pagar 4,000. ¿Qué gastos podemos tener para el ejercicio de nuestra profesión? Pues lo más común es la gasolina de nuestro coche, el celular, si tienes un plan lo pagas, el internet, la papelería en el momento que gastes. En esencia, pues son los gastos que podemos tener normalmente y eso nos va a ayudar un poco a disminuir el IVA. Si no tienes ningún gasto, en automático vas a pagar esos 4,800. Recordemos que el IVA no es nuestro, el IVA es del gobierno. Por eso te dice, te lo trasladan, tú lo acreditas, lo que no acreditaste, lo pagas. Esos son los dos impuestos que tenemos que pagar al momento de emitir una factura.
Con esto, ¿qué va a pasar? El día 17, a más tardar el 17 del siguiente mes, pagas tu impuesto sobre la renta, pagas el IVA y cumples con tus obligaciones. Al cumplir con tus obligaciones, ¿qué va a pasar también? Aparte de tu constancia de situación fiscal, ¿qué nos piden? Nos piden una opinión de cumplimiento. ¿Qué es una opinión de cumplimiento? La opinión de cumplimiento, el SAT la emite cuando efectivamente cumples con tus obligaciones fiscales en tiempo y en forma. Porque yo puedo pagar los impuestos después del día 17, pero me va a causar recargos de actualización y aparte me va a emitir una opinión que negativa. El SAT me está diciendo que tú no has pagado los impuestos, que no has cumplido, y al ser un contribuyente no cumplido te emite una opinión negativa. En este caso, aquí la de un servidor, vemos que también te dice opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Bajamos, nos da la fecha en que se hizo la revisión en el sistema, la fecha y la hora, y aquí te dice que es una opinión positiva. Quiere decir que este contribuyente ha cumplido en tiempo y en forma sus obligaciones fiscales. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Te va a decir que es negativa y en la parte de abajo te va a decir qué declaraciones debes. ¿Para qué? Para que las presentes, y una vez que las presentes, en un promedio de 5 días hábiles, esta opinión se convierte de negativa a positiva. Quiere decir que ya cumplimos, que ya pagamos, no porque ya pague, al momento me la va a convertir en positiva. Tarda el sistema en procesar. ¿Por qué? Porque yo le pago al banco, mis impuestos yo los pago al banco, y el banco tarda de 2 a 3 días en reportarle al SAT, y en lo que el SAT procesa ya y corre sus utilerías, entonces ya se convierte de negativa a positiva. ¿Sale? Estas son las implicaciones, en pocas palabras, estas son las implicaciones fiscales que tenemos. En realidad, con esto tú cumples en tiempo y en forma y vas a poder seguir tributando como asalariado o como asimilable al salario. Vas a poder seguir recibiendo tu sueldo. La institución te retiene tus impuestos por la parte de sueldos. Pero ya por la parte de que des cursos, dependiendo cuándo, en qué mes y el monto que te paguen, pues vas a tener que pagar el impuesto sobre la renta y el IVA. En realidad, pues no es un proceso, mediante este régimen no es un proceso complicado, nada más sí hay que llevarlo en tiempo y en forma. Si no tuve cursos, si no generé ingresos, también debes de presentar una declaración en ceros. ¿Qué quiere decir? Que no tuviste ingresos por la parte de reciclo, no tuviste ningún otro ingreso más que el asalariado, pero tienes que estar presentando cada mes en cero, en cero, en cero, tanto el IVA como el impuesto sobre la renta. ¿Para qué? Para que tu opinión salga positiva y no sea negativa. Continuando con el tema del reciclo, cuando nos inviten a servicios a la industria a dar un curso, nos pagan por hora. ¿Qué quiere decir? Si tú vas a dar 10 horas, 20 horas, 5 horas, nosotros lo tenemos aquí tasado por hora. El promedio del pago por hora es de 500 pesos la hora. ¿Qué implica estos 500 pesos en servicios a la industria? Recordemos que como nosotros somos persona física y le prestamos servicios a una persona moral tiene la obligación de retenernos el impuesto sobre la renta y el celular, una parte de ese impuesto que causamos. Entonces va a quedar nuestra factura así. Subtotal 500. ¿Qué nos pagan aparte? Recordemos que nos pagan IVA. El IVA de 500 pesos son 80 pesos. Entonces aquí decimos total 580. Hasta aquí, normal. Pero como le prestamos el servicio a una persona moral, la ley le dice a la persona moral, le tienes en el régimen de reciclo. Recordemos que, porque el régimen de actividad empresarial es diferente. Aquí estamos hablando, recordemos, reciclo. ¿Qué quiere decir reciclo? Régimen simplificado de confianza. Nos dice que nos deben de retener de impuestos sobre la renta el 1.25%. ¿Cuál es la base de este 1.25? La base son los 500 pesos. Siempre la base es el subtotal para el cálculo de impuestos, no es el total, porque si no nos estarían reteniendo impuestos sobre impuestos y eso no se vale. Entonces la base son 500. El 1.25 de 500 son
6.25 pesos. Y nos tienen que retener un impuesto cedular del 2%. Volvemos a lo mismo. El 2% de 500 son 10 pesos. Entonces lo estamos poniendo en rojo para indicar que este es menos y este es menos. A los 580 le restamos 6.25 y le restamos los 10 pesos y nos va a llegar a nuestra cuenta bancaria un total de ¿cuánto? De 563.75 pesos. Esto es lo que realmente dinero líquido, como quien dice, nos va a llegar a nuestra cuenta bancaria. Cuando paguemos los impuestos, a estos 80 le vamos a restar, al IVA no le vamos a restar nada, este se paga directo. El subtotal, el impuesto sobre la renta, le vas a restar los 6.25 que ya te retuvo la institución. Entonces ya vas a pagar menos en ese momento. ¿Por qué? Porque ya te retuvieron. Y también tenemos un impuesto estatal que es del 2.5%. Aquí te retuvieron un 2, ya nada más vas a pagar la diferencia. Ese es otro trámite que tienes que hacer también con gobierno del estado. Lo que vimos anteriormente fue federal, esto ya es revisión de tu factura y tienes que hacer un pago también al estado. Espero que con esta pequeña plática les haya quedado un panorama más claro de lo que nos implica dar un curso que en realidad, bueno, no es complicado en este régimen, ¿sale? Hasta luego.